Vamos a ver por último el grupo verbal, que es, digamos, el que va a dominar a todos. Es decir, en el momento en el que nos encontremos con un verbo, ya sabemos que el cajón grande, la caja grande, va a ser ese grupo verbal, que además es el predicado. Siempre el grupo verbal va a formar el predicado de la oración, ¿vale? Ahora, dentro podemos encontrarnos otros grupos. ¿Cómo? Pues como complementos del verbo. Dentro de ese complemento del verbo nos podemos encontrar grupos preposicionales, grupos adjetivales. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver. Por ejemplo, nos ponemos en la frase. Aquí no voy a poner sujeto ninguno, ¿vale? Solo vamos a poner la parte del predicado. Sí hizo su trabajo. Vale. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos aquí la palabra que domina a todas, ¿vale? La palabra hizo. La palabra hizo es el verbo, con lo cual esa va a ser la más importante de todo. Ahí le pongo núcleo, muchas veces ponemos núcleo verbo o NP, núcleo del predicado, ya conforme os diga el profesor o la profesora que tengáis, porque eso a veces cambia de una vez a otra. Delante nos damos cuenta que tenemos un modificador, porque yo puedo decir que sí lo hizo o que no lo hizo, y eso está modificando el verbo, ¿vale? Pues este es mi modificador. Todo hemos dicho que va a ser el grupo verbal que ya sabemos que va a ser el predicado de la oración. Luego veremos si, cuando más adelante sigamos con el análisis, vemos si es predicado verbal o es predicado nominal, ¿vale? Pero de momento no estamos todavía con eso. Vale, y por último analizamos qué hizo. Hizo su trabajo, ¿vale? Pues en este caso tenemos un complemento del verbo, cuya palabra más importante es trabajo, que es un sustantivo, un nombre, con lo cual eso es un grupo nominal. Y lo que tiene delante sabemos que es un modificador, su determinante. Ese ya estaría analizado. Vamos con otro. Uy, en este no he utilizado diferentes colores. Vamos a hacerlo en el siguiente. Hizo una gran labor. Muy parecido al otro. La palabra hizo sería nuestro núcleo, ¿vale? El verbo. Todo el grupo verbal. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo una gran labor. Todo eso va a ser el complemento del verbo, que en este caso es, vamos a ver, ¿qué es lo que hizo? Una labor. Una labor es como un trabajo, ¿no? Este sería su núcleo. Gran va a ser el complemento del nombre porque está diciendo que fue grande esa labor, ¿vale? Fíjate que ahora nos encontramos con un complemento del nombre que se ha puesto delante. Y una que es un modificador, el determinante, con lo cual esto es un grupo nominal, ¿vale? Podemos alargar la frase más, es decir, hizo una gran labor aquella tarde o el año pasado, ¿vale? Nos damos cuenta que en este caso el grupo verbal abarca hasta aquí, pero tiene más de un complemento verbal, porque por un lado tenemos que hizo una gran labor, pero además nos dice que lo hizo aquella tarde. Eso sería otro complemento verbal que está diciendo cuándo lo hizo, ¿no? Ese complemento verbal, que la palabra tarde sería el núcleo, aquella el modificador, y como lo hizo a aquella tarde, tarde no se refiere a que llegó tarde, sino a esa tarde. Y eso lo podemos poner en plural, pueden ser varias tardes, ¿verdad? Entonces estamos ante un nombre, grupo nominal. ¿Vale? Si te das cuenta, podemos encontrarnos más de un complemento del verbo porque vamos alargando la frase. ¿Vale? Voy a poner alguna más. A ver, por aquí abajo, aunque perdamos el esquema. Fue hecho por los romanos. Aquello fue realizado por los romanos, ¿vale?
ese puente, esa calzada, porque los romanos hicieron muchas cosas. Bueno, en este caso fue hecho, todo es nuestro núcleo verbo, ¿vale? Todo completo fue hecho por los romanos, va a ser el grupo verbal. Y en este grupo, uy, qué pinta raro ahora. Y en este caso, pues por los romanos tenemos nuestro complemento del verbo que nos damos cuenta que empieza por preposición, ¿vale? Con lo cual esto es un grupo preposicional, enlace y lo otro es término. Y ese término tenía que ver qué palabra más importante tiene. La palabra romanos es un núcleo, con lo cual es un nombre, por lo tanto ese término es grupo nominal y me falta los, que sería el modificador. ¿Vale? Te das cuenta que ya vamos repescando cosillas de los otros grupos sintácticos. Todo va a estar en nuestra cabeza. Tenemos que tener el esquema de todo muy claro porque va a aparecer todo junto. Vale, voy a poner un último ejemplo. Por ejemplo, ha entrado. ¿Cómo ha entrado? Pues ha entrado rápidamente. Vale, ahí tenemos otro tipo de complemento. En este caso, ha entrado es nuestro verbo, el núcleo. Todo es grupo verbal predicado. ¿Y cómo lo hizo? Rápidamente. Fíjate que rápidamente no nos podemos quedar con que sea un adjetivo. Adjetivo sería rápido, rápida. Pero hemos dicho también en otro lado que si acaba en mente se convierte en adverbio. ¿Vale? Entonces esto es complemento del verbo porque está diciendo cómo ha entrado, da información. Y ese tipo de complemento del verbo es un grupo adverbial. Rápidamente es un núcleo. ¿Vale? Ahí lo tendríamos todo. Nos tenemos que quedar sobre todo, pues con el esquema, ¿vale? Ese esquema en el que, si os dais cuenta, pues salvo el grupo preposicional, todos los demás se parecen bastante. Pero nos podemos encontrar más de un complemento del verbo porque la frase se puede hacer más larga. Y ya es ubicarlos todos en una frase completa.